Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y ahora también en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. Asimismo en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, la ingeniería sísmica en la República Dominicana. Tenemos dos distinguidos invitados, ingenieros, precisamente especializados en ingeniería sísmica, Roberto Calderón y César Madera. Vamos a una breve pausa y en unos minutos comenzamos. Gracias por acompañarnos. A partir de ahora, como anunciamos, vamos a hablar de ingeniería sísmica con los ingenieros Roberto Calderón y César Madera. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Vamos primero, por favor, les pido que nos expliquen, para que nos orienten, en qué consiste esa especialidad, la ingeniería sísmica, porque la gente oye hablar de sismología, geología, y se supone que todo eso no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Qué es la ingeniería sísmica y cuál es su utilidad práctica? Bueno, la ingeniería sísmica es la disciplina, la especialidad de la ingeniería que trata con el comportamiento de las edificaciones frente al fenómeno del terremoto. La sismología se encarga de estudiar el fenómeno del terremoto como un fenómeno físico, el comportamiento de la tierra, la transmisión de las ondas y todo ese aspecto que tiene que ver con el fenómeno. Ahora bien, las estructuras que nosotros construimos están sobre la tierra y ese fenómeno sísmico, esa agitación que se produce en la corteza terrestre, pues afecta nuestras edificaciones. Entonces la ingeniería sísmica se encarga de estudiar cómo ese fenómeno terremoto afecta a las edificaciones y cómo debemos diseñarlas para resistir eficazmente esa excitación que se produce en la base de la edificación como consecuencia del movimiento de la corteza terrestre. Excelente. Entonces ya sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ¿y cómo andamos aquí en la República Dominicana? Lo primero es, aquí, ¿la ingeniería sísmica se estudia esa especialidad en República Dominicana? Y ese suspiro, porque... Sí, hay sobre todo INTEC tiene una especialidad, una maestría, sí, y muchos ingenieros han salido fuera, han hecho especialidad. Pero la UAS, en los años de la década del 80, introdujo en el pensum, luego de venir unos ingenieros que fueron profesores de nosotros, de hacer maestría de la universidad específicamente de Venezuela, otros de México, y le dieron realmente un gran aporte a la ingeniería civil en este país, modificando el pensum e introduciendo materias que se relacionaban en ese sentido. Y para esa época no muchas personas salían a hacer la especialidad fuera del país. La especialidad, pero luego por facilidades de estudiar afuera y ese tipo de cosas, se produjo vamos a decir, un boom en eso. O sea que ese aporte abrió mucho los ojos a los ingenieros que estudiamos en esa época sobre esa especialidad, y sobre todo una materia específica que es la dinámica estructural, que muchos ingenieros internacionales se sorprendían cuando en un grado se daba esa materia. O sea, uno salía con una formación exquisita. Pero yo quiero señalar, para aclarar lo del suspiro, que esa situación se producía solamente en la UAS, en la década de los 80. En esa década. Más adelante hubo cambios en el pensum y se han cambiado las cosas. Y lo del suspiro es porque en un país como el nuestro, donde tiembla y donde debe temblar con cierta importancia, todos los ingenieros, absolutamente todos, deberían manejar con cierta propiedad el tema, y ese no es el caso.
Ese no es el caso. O sea, debería estar... Hablando claro, tenemos carencias entonces. Tenemos carencias porque el tema de la ingeniería sísmica debería estar integrado no en especialidad, sino en el pensum regular de toda la carrera de ingeniería de este país, porque el que no hace especialidad no lo conoce, que esa no debería ser la situación. Debería ser normal, como normal es la situación sísmica de este país, que, o sea, lo de normal quiero decir que estamos frente a una eventualidad de un terremoto importante, por consiguiente, todos los ingenieros, absolutamente todos, deberían manejar, tal vez no con los niveles de maestría, ni de doctorado, ni especialidad por allá arriba, pero los niveles básicos debería manejarlo, que no es precisamente el caso. Y ha sido una queja permanente mía de que las universidades incorporen en todos sus pensum el tema de la ingeniería sísmica. Bueno, ustedes tuvieron la facilidad de estudiar fuera, ¿cierto? Sí. ¿Usted estudió dónde? Aquí, todo. Pero realmente... Y Calderón se fue a Japón. En Japón. Calderón se fue a Japón. Pero la especialidad la he hecho con los libros, las investigaciones, realmente cuando... Con el empeño también. Sí, el deseo. Cuando tuve esa tremenda oportunidad de recibir esa materia, realmente me enamoré de esa materia, vi cómo se comportaban los edificios, que era totalmente diferente al comportamiento estático. Y realmente ahí sí sentí como ese amor, ese apego a la ingeniería. Antes estaba, pero cuando esa materia tuve la oportunidad, porque son dos, hay una que se llama vibraciones mecánicas y otra dinámica estructural, ya sí aplicada más a las edificaciones, a cualquier tipo de edificación. Bien, pues me gustaría que ustedes nos introduzcan para que todos aprendamos cómo andamos en el país, porque se supone que todo eso conlleva normas, ¿verdad? Sí. Normas que hay que respetar. Desde el sector privado, si usted es un desarrollador de construcciones, pero más que todo el Estado, que es responsable de hacer que el sector privado cumpla y él mismo cumplir para que las obras de infraestructura que construye para la ciudadanía, y sobre todo si son viviendas, estén, ¿verdad?, como manda la ley. ¿Cómo andamos aquí en República Dominicana? Bueno, en ese aspecto yo quiero introducir con ese comentario que está... En la pantalla, ¿no? La pantalla, sí, por favor que coloquen nuestra pantalla inteligente. Sí, usted puede pararse, no hay problema. Sí. Vamos a ver. En Kobe ocurrió un terremoto en Japón en 1995, donde hubo un fallo en la predicción de la acción, de acuerdo a este investigador, Ale Barbar, y a este trabajo de investigación. Dice que en dicha región estaba incluida entre las 18 zonas de Japón con una peligrosidad sísmica moderada. Moderada. Debido a la simple casualidad de que en los 30 años anteriores no se había producido terremoto importante en la zona. Entonces él hace un comentario que realmente es impactante y lo estamos viviendo ahora mismo específicamente en esta zona, Santo Domingo, en la que es ubicada según el código como zona 2. Dice, esto no es pues una paradoja, sino la pura realidad de que las zonas de mayor riesgo son las de sismicidad aparentemente moderada, en las cuales el periodo de retorno de un terremoto fuerte es largo. El periodo de retorno es como el tiempo en que puede ocurrir un terremoto a partir de otro que ocurrió hace cierto tiempo. El periodo de recurrencia. Sí. Exactamente, está relacionado con el periodo. Entonces quizás la gente suele descuidarse, decir, bueno, pero aquí ¿cuántos años hace que no hay un terremoto? Y piensa que 70 no va a años. Exacto. 70 años hace que no hay un terremoto de importancia. Bueno, tú te refieres al de 1946. 46, ¿verdad? Que fue un gran terremoto en aquella ocasión, que causó mucho daño, sobre todo en el Cibao. Sí. Entonces, desde siempre yo escuchaba al profesor Coromino Pepín, que lamentablemente fallecido, y que yo sé que fue mentor de ustedes, sí, de alguna manera. Él decía que el país debía estar preparado porque había ocurrido en ese tiempo. ¿Y ustedes sitúan en qué rango de tiempo más o menos que ocurre un terremoto grande? Bueno, aquí ocurrió un terremoto importante en el 2003. ¿El 2003? Sí, en Puerto Plata. El epicentro estuvo a 15 kilómetros de Puerto Plata y a 20 de Santiago. ¿Pero eso se puede considerar ese tan grande como el 46? No, claro que no. Infinitamente menor. Pero sí, tiene su importancia por los daños que hizo. O sea, fue como un examen a las estructuras de esa zona y donde tuvieron problemas muchas edificaciones, como escuelas colapsadas,
Palacio de Justicia, Banco de Reserva, entre otras. Bien, lo que vimos ahí que decía que la zona aparentemente de riesgo moderado son las que suelen ocurrir luego esos grandes terremotos porque hay como un descuido. Hay un descuido. Y entonces aquí estamos en una zona de riesgo moderado. Bueno, realmente tenemos aceleraciones muy importantes. Aceleraciones del orden del punto 25. Se miden las aceleraciones en función de la fracción de la gravedad. Punto 25 en una roca sana. Y en la respuesta, punto 50, punto 60. O sea, son aceleraciones en un orden de magnitud muy importantes. Calderón ha estudiado bastante el código chileno y la asocia a Santiago de Chile, que tenemos los órdenes de magnitud, no el tipo de amenaza, no el marco tectónico, sismotectónico similar, pero sí los niveles de aceleración. Sí. Yo quiero explicar que nosotros los ingenieros cuantificamos el nivel de la amenaza en función de un parámetro que le llamamos aceleración del suelo. Exacto. ¿Y qué es eso, la aceleración? La aceleración, el suelo se mueve y todo movimiento en el tiempo experimenta velocidad y aceleración. Se mide. Correcto, eso, se mide. Entonces, en función de esa intensidad, ¿verdad?, es que nosotros cuantificamos el tamaño de la amenaza. Y yo quiero decir que según los estudios que se han hecho aquí, tanto por el Servicio Geológico Norteamericano como los estudios que se han hecho aquí para el código sísmico que tenemos, nosotros estamos expuestos a experimentar aceleraciones que son similares en términos de cantidad de cuantía a la que está expuesto Chile y California. Aunque, como dice César, no tenemos exactamente el mismo marco tectónico, el resultado es que el nivel de la amenaza puede ser comparable en términos de las aceleraciones esperadas y por consiguiente de las fuerzas a las que van a ser sometidas nuestras edificaciones. Bueno, los profanos en estos asuntos, que somos la mayoría, que no somos ingenieros especialistas en ingeniería sísmica, nos asusta un poco eso porque uno dice, caramba, el huracán hay pronóstico y para otras cosas, pero un terremoto no se puede pronosticar. No sabemos. Por lo menos con la exactitud del huracán. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y si lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? En la ingeniería sísmica nosotros tenemos códigos, reglamentos que debemos seguir para el proyecto, para la etapa de análisis de la edificación. ¿Qué es el análisis? Bueno, es cuando nosotros determinamos los niveles de fuerza a los que van a ser sometidas nuestras edificaciones como resultado del terremoto. Esa es la fase de análisis. Entonces hay unos códigos, hay unos reglamentos que nos indican, hay un protocolo a seguir para determinar esas fuerzas. ¿Esos reglamentos son protocolos mundiales o también hay unos locales? No, cada país tiene, en función de su sismicidad, en función de las características geológicas y tectónicas de su zona, cada país tiene su código sísmico particular, propio. Sí. Nosotros tenemos un código de análisis particular que está en vigencia y que tiene los requerimientos que debemos seguir para hacer el análisis. Ahí después pasa a la fase del diseño, que es la proporción que uno hace de los elementos y los refuerzos, acero, dependiendo del material que vayamos a usar, si son perfiles de acero, si es hormigón armado. Hay códigos de construcción que ya tienen que ver con el diseño más bien. Entonces, en el caso nuestro, nosotros nos regimos, como lo hace prácticamente todo el hemisferio occidental, por el código de construcción en concreto, específicamente americano, de los Estados Unidos, sí, el American Concrete Institute. Entonces, esos son los reglamentos que nosotros seguimos para diseñar nuestras edificaciones. Esos reglamentos contemplan una serie de requisitos que deben cumplirse para garantizar una edificación que esté en condiciones de resistir satisfactoriamente esas fuerzas a las que va a ser sometida por un terremoto. En el caso nuestro, estamos experimentando problemas con cierto tipo de edificaciones que se están ejecutando. Por ejemplo, aquí hay un boom en la construcción, sobre todo en la capital, pero también en Santiago, ya uno ve rascacielos. Incluso en la zona del turismo no son tan altos, pero hay muchas construcciones. Esas construcciones todas están cumpliendo con ese reglamento, con esos requisitos mínimos.
Teóricamente, sí, porque esas construcciones se hacen unos planos en unas oficinas de ingenieros, se someten al Ministerio de Obras Públicas, en el ministerio se evalúan por ingenieros que están trabajando en esa área, evalúan y te dan una licencia donde te indica que tú cumpliste teóricamente. Pero últimamente se ha estado introduciendo en el país un tipo de edificaciones que a nosotros nos está preocupando. ¿Cuáles son esas? Las edificaciones que se están haciendo con muros delgados, unos espesores fuera de los estándares y unos refuerzos también fuera de los estándares. ¿Y de dónde importamos esa mala maña? Aquí toda la cosa mala la copiamos. Mira, hace unos años, en los años 90, pienso yo, finales de los 80, principios de los 90, en otros países, en Perú específicamente, por razones económicas, obvias de que todo el mundo quizás no tiene acceso a una vivienda con ciertos estándares, ellos intentaron abaratar las edificaciones y comenzaron a hacer una serie de adaptaciones para tratar de que las edificaciones tuvieran el menor costo posible y pudieran llegar a mayor cantidad de gente. Y comenzaron a hacer una serie de cambios que obviamente salen de los estándares normales de los códigos de diseño, y tú no puedes hacer eso sin antes haber estudiado en detalle qué estás haciendo y cómo eso va a influir en el resultado final de tu edificación. Vamos a poner un puntito ahí, porque me están pidiendo ya una pausa. Cuando retornemos, vamos a entrar en detalle de cómo es ese tipo de vivienda y por qué se está usando aquí y dónde. Ok. Vamos a una pausa. Bueno, entonces el ingeniero Madera va a dar más explicación sobre lo que el ingeniero Calderón nos estaba diciendo, sobre este modelo de construcción que se importó desde Perú, decía Calderón, y que no se hicieron los estudios de lugar en República Dominicana para saber si respondía a las necesidades nuestras. Adelante, ingeniero Madera. Sí, antes de entrar entonces a esa pregunta de la antigua intervención, hay que puntualizar algunos conceptos, cosas bastante, a grosso modo, muy básicas. Y como le decía Calderón, cuando se produce el terremoto, se irradian ondas que llegan a la corteza, y entonces el edificio tiene que responder dar una respuesta hacia ese terremoto. Hay instrumentos para medir esa aceleración, esa sacudida del terreno, y la manera que lo manejamos es con fuerzas. Los ingenieros no nos gusta trabajar con fuerzas, dominamos muy bien las fuerzas, y aprovechando la segunda teoría de Newton, la ley de Newton que se da en la universidad, de fuerza igual a masa por la aceleración, donde esa aceleración entonces es la aceleración de la sacudida del terreno, y distribuimos esa fuerza que se produce aquí en la base en toda la altura de la edificación, y empezamos entonces el proceso de análisis. Esa edificación puede ser un puente, un edificio, una presa, etcétera. Esa es la forma general, básica de ver. Hay un sinnúmero de procedimientos de análisis, pero como introducción y como concepto básico, da una idea bastante buena. Los códigos de análisis contienen esa aceleración. Ese párrafo del reglamento dominicano. Ese párrafo es del reglamento de diseño. Nosotros trabajamos con el código americano. El ACI 318, el ACI es lo de American Concrete Institute, Instituto Americano del Concreto, y cada cierto tiempo ellos revisan las especificaciones de diseño. Pero antes de eso tenemos que hacer el análisis, y el análisis, esas aceleraciones están incluidas sí en el código local. En este caso el R001, más adelante hay una gráfica del mismo. Obtenido entonces los resultados de ese análisis, pasamos a diseñar. ¿Qué significa diseñar entonces?
Hay que calcular el refuerzo, su separación, las dimensiones de la columna, las dimensiones del muro, de las dimensiones del viga, las dimensiones del sistema estructural. Pero hay que apuntar que estos requerimientos son mínimos, son requerimientos mínimos. Y en función de la amenaza de la zona, hay unos requerimientos específicos. Mientras la amenaza es más fuerte, o sea, si medimos la amenaza en términos de aceleraciones, si tenemos grandes aceleraciones, hay unos requerimientos especiales, rigurosos. Si es moderada, hay un criterio de requerimiento un poco más menos riguroso y así. Por lo que ustedes me explican, entonces, es extraño, por no decir absurdo, que si yo veo una forma de diseño en Nueva Zelanda, yo digo, a mí me gusta eso como ministro, como presidente. Yo creo que se hagan construcciones exactamente así en Santo Domingo. No debe ser así. No vale simplemente hacer una copia. Depende. Si ha tenido, por ejemplo, buen comportamiento, sí sería bueno entonces. Si ya ha sido probado por el terremoto, si ya ha sido estudiado por las universidades y los investigadores, ahí sí podemos tener confianza en ese tipo y aplicarlo aquí. Y no es necesario primero estudiar las condiciones nuestras antes de adaptar cualquier tipo de propuesta de construcción. Bueno, que está en el código local. O sea, estas son algunas de los requerimientos de diseño. Déjame decirle a Gustavo algo con relación a eso, César. Sí. Si las aceleraciones, si el nivel de amenaza de Nueva Zelanda, digamos, que tú mencionaste, es similar al nuestro, digamos, es similar al nuestro, el nivel de amenaza que esperamos, entonces nosotros pudiéramos adoptar sistemas estructurales que a ellos le han resultado y podemos, claro, siempre hay que hacer un ajuste, pero podemos copiar, si se quiere así, sistemas que han resultado eficaces allá y traerlos acá. Ahora, cuando hay sistemas de países donde no tienen el nivel de amenaza nuestro, o es muy bajo, o no lo tienen, esos son los que no se pueden equiparar. Que no se pueden equiparar. Entonces, esos son lo que tendríamos que cuestionar. Entonces, ustedes me decían ahorita que se copiaron unos modelos de Perú de construcción. Y Perú y nosotros no nos parecemos en ese aspecto. Pudiéramos parecernos ligeramente, pero incluso allá han tenido mucha controversia. O sea, ya han tenido problemas y no nos parecemos tanto. Allá han tenido problemas. Y no se han probado. O sea, y no se han probado. ¿Y dónde se están usando esos diseños peruanos, esa propuesta peruana de construcción? Aquí, ¿dónde se están usando? Se están usando en Santo Domingo y se están usando en otras zonas. ¿La está usando que el gobierno, el sector privado? ¿Quién las usa? Las dos. Los dos. Sí, el sector privado, los dos, de alguna manera. Sí, o sea, lo están usando. Y lo que nosotros propugnamos es porque estudiemos el sistema en todos los detalles para hacer los ajustes necesarios y garantizar que esas edificaciones van a resistir un evento sísmico como el que estamos esperando con Ahora yo les pregunto a ustedes, que son los especialistas, ¿y por qué si aquí tenemos un Ministerio de Obras Públicas que se supone que esas cosas las debe supervisar? Y dentro de Obras Públicas hay un departamento de ingeniería sísmica, ¿cierto? Bueno, no hay un departamento de ingeniería sísmica, pero hay una oficina de tramitación de planos donde los ingenieros que están ahí conocen el tema y a la hora de revisar unos cálculos y unos planos deben revisarlo a la luz de los códigos de ingeniería de diseño sísmico que tenemos y de análisis. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos entonces una falencia en nuestro estado en ese aspecto. Yo creo también que es por lo que iniciamos en este bloque, o sea, el comentario que se hizo. O sea, precisamente y sobre todo en esta zona, la zona 2, hay un poco de, como hace mucho no tiembla la tierra. La zona 2 es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, el sureste. San Cristóbal, Azua, sí, etc. La zona 1 básicamente es el Cibao. Sí. Exactamente. Y esta es la 2. Y el este. Y se incluyó ahora en el último código electo. No es lo mismo el huracán, cuando anuncian que viene un huracán, uno se prepara. Y uno sabe ya cómo prepararse. Y lo van siguiendo desde que se forma por allá cerca de África. Ya uno tiene madurez en eso. Pero el terremoto, la gran mayoría no lo ha vivido. Yo, por ejemplo, en 1984, que fue un temblor, yo estaba en la calle, lo recuerdo,
sentí, viví esa experiencia, pero eso no fue un terremoto de importancia. O sea, aquí en Santo Domingo, y nos vamos a enfocar más en Santo Domingo, que es donde se construyen, donde están la mayoría de las edificaciones, realmente hay no se le ha dado la importancia a los ingenieros en el día a día, no se le da una importancia como por ejemplo si la edificación fuera en Santiago o en la zona 1. Dicen, no, aquí no va a temblar, aquí nunca ha ocurrido un terremoto de importancia, pero tenemos aceleraciones importantes, ese es el problema. Tenemos aceleración y esa es la voz de alarma, entonces tenemos que utilizar por lo menos esos requerimientos mínimos que indica la CI y esos sistemas estructurales que están probados. O sea, están dadas las condiciones para que pudiera presentarse, vamos a hablar así en suposición, y no queremos que ocurra, un terremoto de gran magnitud, y entonces si no se toman esas previsiones, el daño sería bastante efectivamente profundo, ¿no? O sea, la amenaza potencial está ahí. Está ahí. Está ahí. Y los resultados, inclusive de diferentes estudios, nos indican que tenemos aceleración importante. Entonces no podemos descartar eso. No podemos olvidarla, no podemos ignorarla. Aun cuando no haya ocurrido, porque puede pasar, por ejemplo, lo de COVID. Por ejemplo. Entonces, esos reglamentos entonces nos indican, este reglamento es el R001, el dominicano, análisis y diseño sísmico de estructura, que tiene como formato el reglamento americano, en el cual se incluye el análisis sísmico. Este código anterior regula, como ya he indicado, los diferentes tipos de requisitos. Pero esos diferentes tipos de requisitos van en función de la amenaza. Y la amenaza... ingeniero, en esos requisitos, por ejemplo, Sí. si sea que el Estado o un desarrollador privado diga en tal lugar yo quiero levantar una torre de tantos pisos, por ejemplo. Una primera parte que ustedes hacen es analizar el terreno, ¿cierto? Sí, claro. Y luego si el terreno tiene las condiciones, entonces la otra parte me imagino que ustedes dicen, esto debe hacerse diseño con tales y cuales especificaciones. Sí. Es decir, porque a mí me gusta, yo no puedo decir, lo voy a hacer con una sola viga en el medio, ¿no? Y todo lo demás aleatorio, como, claro. como una pagoda japonesa, Claro. porque eso es lo que yo lo veo bonito, pero eso no responde a la realidad. No, claro, hay sistemas estructurales y están regulados y están indicados en nuestro código. Que aunque tomamos el formato de este, pero incluimos algunos requerimientos adicionales. Bien, eso me lleva a otra pregunta, ya del interés del público. Esto es serio lo que estamos hablando, muy serio, porque estamos hablando de la posibilidad de unos eventos que si no ocurre nada, excelente, pero si ocurre, habrá muchas pérdidas, no solo en lo económico, sino de vidas y personas lesionadas y todo. Y me luce que quizás no tenemos una supervisión de quien debe supervisar, que es el Estado, lo debidamente estricta, por lo que ustedes me han dicho. Mira, nosotros yo quiero puntualizar algo. En términos generales, y las edificaciones convencionales, las que se han hecho todo el tiempo, se rigen por los códigos de análisis y diseño que tenemos. El caso particular que nos preocupa es otro. Es el caso de unas edificaciones que últimamente han tomado mucho auge, que son las edificaciones que se hacen con unos muros muy delgados, vaciados en unas formaletas metálicas y con un acero malla, o sea, en vez de varillas convencionales, las tradicionales varillas que usamos, se usa una malla de acero y unos muros delgados, y entonces ese sistema obviamente, y de eso es incontrastable, no está de acuerdo con los códigos que tenemos. Es un sistema que está fuera de los códigos. Por consiguiente, si el sistema está fuera de los códigos, debemos estudiarlos para saber cómo hacerlo que cumpla con los requisitos de seguridad. Entonces, ese tipo de malla, cuando se arma, vamos a decir, un muro, no se puede decir que eso es hormigón armado, por ejemplo. Bueno, es hormigón armado en el sentido de que es hormigón y armadura.
Ahora bien, No la convencional. hormigón armado no es una mezcla de concreto y acero. No, no, no. Yo le digo a mucha gente, mira, porque hay gente que dice, no, esa columna tiene tantas varillas. Puede tener a metaldón entero. Si no la colocaste con el detallamiento adecuado, en la cantidad adecuada y como tiene que ser, no va a ser el O trabajo. sea que eso Entonces, es una especialidad también. o sea, el hormigón armado tú tienes que hacerlo conforme a los detallamientos que indican los códigos de diseño, porque esos detallamientos se han estudiado y son los que resultan eficaces para resistir las demandas que el terremoto va a inducir en la estructura. Yo creo que tenemos aquí, bien, vamos a ver qué nos tiene aquí el ingeniero Madera. Sí, ¿Esto va. qué es, ingeniero? Vamos a ver, este es un muro típico de una edificación y la respuesta del muro hacia el sismo. Cuando el sismo viene, el muro se deforma en esta dirección, cuando viene en esta dirección, entonces se El mantiene lenguaje llano, oscilando. como un bailoteo. Exactamente. Si Exacto. bailotea y no se quiebra es porque está bien. Sí. Disipa energía, que es lo Sí. que queremos, que disipe la O energía. sea, que recibe el impacto, pero lo rebota. lo vamos a decir. disipa como un amortiguador, una especie. Exactamente. Es una propiedad intrínseca de esa estructura, y de esos materiales que componen esa estructura. Entonces hay unas concentraciones de esfuerzo y de formaciones, pero tiene que ser diseñado para resistir, Y para que haga ese bailoteo sin quebrarse, ¿qué es lo que se necesita? Efectivamente. cumplir Vamos los a ver, códigos. ¿Ese es qué? Esto que vemos aquí. Aquí hay un muro donde el nivel de detallamiento es el correcto. Ese es el estado del arte ahora que hay en los códigos. Con su respectivo refuerzo convencional. Este es un detalle de muro típico. A mí me asusta eso, ¿usted sabe por qué? Porque yo he visto muchas construcciones y yo he visto muy pocas que tienen ese tipo de... Vamos ahí. Ahí es Yo que veo vamos. una cosita que le ponen que parecen ventanas, de la distancia que tiene una varilla y otra. Ese es el problema. Ese es el requerimiento, este es el nivel de detallamiento. Yo he visto muy poco. Si hacemos un zoom de esto, la siguiente gráfica, se ve, todo eso se diseña. Sí, o sea, Todo eso está regulado, Eso no puede eso no ser es- una gente inventando. No. O sea, se supone que eso es un diseño y en base a ese plano se va haciendo eso con esa especificación. El diámetro de la barra, los amarres, que son esos refuerzos También los horizontales, amarres llevan su especificación. sus especificaciones. No es que yo me invente con un alicate a lo loco. No. Y el diámetro de esa barra también, la También. separación del refuerzo, esa Ya. concentración de la varilla ahí es por una razón. Ya sí me dio miedo. Lógicamente, ese ejemplo pudiera corresponder a un edificio de mediana altura, de cierta importancia, pero aún si el edificio es de 2, 3, 4 pisos, guarda proporción la relación de detallamiento. Sí, sí, o sea, sí, sí. eso, digamos que eso es para un edificio de 15 pisos, digamos. Ese es el detallamiento de un muro de un edificio de 15 pisos. Pero uno de 5 o de 4 puede tener un detallamiento similar, aunque no con esa misma Más cantidad de reducido. acero, pero un detallamiento similar, guardan una proporción directa, ¿eh? Sí. Esto que aquí usted va a mostrar aquí. Esa es la idea. O sea, esto es lo que se requiere. Bien. ¿Por qué se requiere esto? Porque se quiere evitar esto. Y ahí que eso que vemos ahí que Vamos a ver. Eso es lo que se quiere evitar. eso Lo que fue- producen los terremotos. Eso fue una estructura que estuvo mal hecha, ¿verdad? Este fue el caso de Chile. Ah, ese fue en Chile. Y mira Ese que fue el caso de los Chile. chilenos son unos jurones esos asuntos, ¿no? Sí, ahí pasó algo trascendental. Precisamente en esa edición del 2014. El sismo de Chile fue en el 2010, 27 de febrero de 2010. Ese terremoto produjo cambios en la ingeniería estructural. Los mismos chilenos se quedaron sorprendidos de que edificaciones con base de muro que se habían comportado bien en 1985, inclusive una fue colapsada y posteriormente el sismo, otras tuvieron que demolerse. Fue tan así, tan trascendental, que los que trabajan en investigaciones de esos reglamentos fueron allá, siempre cada vez que ocurre un terremoto de importancia, los investigadores van, y realizaron modificaciones en el diseño de este tipo de muros. Los códigos americanos son muy celosos para variar esas regulaciones, pero fue tan trascendente, se produjeron daños en edificación y ese mismo que colapsó, que nunca un ingeniero
hubiese pensado que a base de muro no hubiese ocurrido lo que pasó. O sea, para el ingeniero civil, el ingeniero estructural, las edificaciones a base de muro deben tener siempre un buen comportamiento. No deben colapsar, pero colapsó una edificación, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a poner un puntito ahí, ingeniero Madera, sí, porque tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, para que entremos más en detalle sobre ese aspecto, ¿por qué no siempre un muro que se supone con la debida resistencia resiste un terremoto? Vamos a una pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Nos estamos dando un banquete aquí de conocimiento, de un conocimiento importante de lo que está ocurriendo con las construcciones en República Dominicana, a la luz de lo que deben ser los requisitos para estructuras que resistan cualquier evento sísmico. Estamos con los ingenieros Roberto Calderón y César Madera. Entonces nos están explicando cuál es la realidad en República Dominicana. ¿qué se está haciendo entonces en República Dominicana? Bueno, y nos vamos a enfocar entonces, porque esa es la preocupación que tenemos inmediata. Hay otras, pero esta es la más importante. Los muros delgados. Esta es una planta típica de este tipo de edificaciones, económicas. Esos espesores de esos muros tienen de 8 a 10 centímetros. Pobre densidad de muro, en todo el perímetro tiene muchísimas aberturas que reducen la eficacia del comportamiento, de la capacidad de resistencia de esos muros, todos esos huecos. Todos esos huecos entonces se convierten en unos mechones, lo que llamamos el término técnico mechones, que en el sismo del 2003, mire cómo fallaron. Ahí está esa estructura así, casi colapsada. Exacto. Mucho daño. Mucho daño. No colapsó, pero tiene mucho daño. Y estos son los detalles típicos de ese tipo de muro. No con el acero convencional, sino con el acero malla. Si lo comparamos con el que mostramos anteriormente. Que otro prácticamente era un tejido tupido, para decirlo de alguna manera, y esto parece una jaula de aves. Yo lo que quiero hacer es el contraste, precisamente, y por eso decía, el otro muro, el otro detallamiento de muro, corresponde a un edificio de mediana altura. Mediana es 4 o 5 pisos. No, mediana altura, digamos, 7, 10, 15 pisos. Un edificio, bueno, aquí sería de gran altura, pero donde se hacen edificios altos, como en Chile, en Estados Unidos, un edificio de 10, de 15 pisos es un edificio de relativamente mediana altura. Sí. Pero en este caso, este es el detallamiento para un edificio de estos convencionales que se están haciendo de 4 pisos. Pero de todos modos, eso es totalmente distinto a lo que exigen los códigos. O sea, ese es un sistema que está fuera de lo que exigen los códigos. Entonces, lo que yo digo es, si ese tipo de refuerzo, ese tipo de detallamiento, ese tipo de espesor está fuera de lo que exigen convencionalmente los códigos, nosotros debemos sentarnos a estudiar esto para ver si es aplicable a nuestra condición y cómo debemos hacer algunas cosas para garantizar la seguridad de estas edificaciones, que es lo que, hasta donde yo sé, no se ha hecho. Esta edificación ahí, ¿qué es lo que ustedes el mismo sistema, esa flecha roja? Pero se ha incrementado la altura. Esto es interesante. Y destacamos que es con acero malla. Ya estamos hablando aquí de un edificio, esta es una foto de un edificio en Santo Domingo que tiene 9 pisos. Una torre. Eso es 9 pisos. Y eso que está destacado ahí, no sé si podemos hacerlo, eso es esto que vemos aquí. Que se está haciendo, eso se está haciendo. Se replica aquí. Ese acero que está en esos muros es la misma malla. Ya no estamos hablando de un edificio de 2, ni 3, ni 4 pisos. Estamos hablando de un edificio de 9 pisos con esas mallas y mi preocupación. Y ese detallamiento. ¿Dónde está la supervisión del Estado? Eso precisamente es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Bien, entonces no se podría, digamos, para llamar la atención de buena fe a las autoridades de que eso no debe seguir ocurriendo. En primer lugar hay que regularizarse. Hay que, así como tenemos un código R001, que hay una norma de concreto de la CI,
aquí, como se están utilizando ese tipo de edificaciones, debemos tener una norma específica para ese tipo de Que no existe. edificación. Eso es lo que no existe. Exacto. No hay un código específico, no hay un reglamento específico para ese tipo de edificación. No me pueden decir que yo lo estoy diseñando conforme al ACI porque ese tipo de edificación sale, o sea, los requerimientos del ACI superan a lo que se está haciendo. O sea, Recordemos que el ACI... El ACI es el reglamento de diseño de concreto que nosotros usamos, que es el American Concrete Institute 318, o sea, el reglamento que nosotros usamos de diseño. Entonces, ese tipo de edificaciones no cumple con los requerimientos del ACI, por consiguiente está fuera del reglamento. Y si está fuera del reglamento, debemos hacerle un reglamento especial si queremos seguir construyendo. Pero yo he ese visto otra reglamento- cosa también, no sé si ustedes me dirán como especialistas, que las paredes entre columnas, ahora he visto que se usa como un canatito de un metal finito que se ve brillante, y le ponen el foam, la espuma esta que se usa. Poliestireno. Sí, eso es correcto. Esa es otra deficiencia que tenemos, ese es otro problema. ¿De dónde se importó eso? No, realmente es correcto colocar esto. Ahora, lo que no se garantiza la estabilidad de ese muro y no se desconecta de la estructura. O sea, se integra entonces a la estructura y afecta sobre todo esas edificaciones que tienen los parqueos abajo, en el primer piso. Pero ese es otro problema diferente a este. Pero también tiene una consecuencia catastrófica, aún construyéndose y haciéndose aquí en Santo Domingo, o en la zona 2. Pero siguiendo entonces con lo de los muros, estos son requerimientos que dicen las normas y controles de espesores para que el concreto tenga un excelente comportamiento, un excelente confinamiento. Poner las grapas que garanticen la... Este es el diseño de lo que ustedes nos mostraron, que era aquel tejido Efectivamente. partido. Efectivamente. Eso, Estos son los eso requerimientos. eso debe estar en los planos. Efectivamente. Exactamente. Entonces esos muros delgados tienen de 8 a 10 y mire que con 20 centímetros no puede lograrse un confinamiento adecuado. Mínimo se requiere 25 centímetros. 25. Y nosotros estamos haciendo el muro de 10 centímetros con una malla en el medio. O 2 mallas, pero no con la característica de utilidad de este material. O sea, en síntesis, el hormigón armado se compone de un material frágil, que es el concreto, y de un material dúctil, que es el acero. Si varía ese comportamiento, si varía ese tipo de materiales colocándole esa malla, ya entonces tú tienes un comportamiento frágil, una falla abrupta. Ya es otro criterio, otro comportamiento, y eso tiene que investigarse. Esa es la inquietud. La alerta que ustedes están haciendo. Esa es la ley. Una alerta importante. Esa es la ley. Una cosa, ustedes estas inquietudes, estos conocimientos los están socializando y compartiendo con nuestras academias, donde se forman los ingenieros. Aquí tenemos un estudiante de ingeniería, por cierto. Bueno, precisamente consideramos que a partir de este programa sí nos hemos reunido con instituciones, hemos hecho el llamado, las inquietudes, lo hemos manifestado, pero todavía las universidades no pensamos que debe hacerse, que es lo correcto, debatir este tema a profundidad, inclusive si es necesario traer especialistas de otros países que conocen, que son investigadores. Por ejemplo, hay un ingeniero, un doctor en México, el doctor Julián Carrillo, que su tesis doctoral fue a base de estos sistemas de muro y dijo, no más de 2 niveles. No más de 2 niveles y con estas regulaciones. Y en México tienen una gran experiencia. Exacto. Sí. Bueno, muy, muy interesante. Y además, ustedes han compartido esto con las autoridades, haciéndole un llamado, ¿verdad? Bien intencionado de que estas cosas deben regularse. Como le indiqué, hemos dado charlas, hay unas especificaciones que están intentándose salir, que se están debatiendo en proceso, pero no se ha logrado un consenso y una discusión abierta. Esa es la realmente hay un proyecto para regular esto, pero nosotros queremos que se haga una discusión abierta
Que participen todos los especialistas. Que participen, que la patrocine una institución académica, Exacto. el ministerio, quien sea, pero que haya una discusión académica, técnica, abierta, si se quiere, con invitados internacionales, Exacto. para que podamos llegar a un consenso y ver la factibilidad de que ese sistema se siga implementando, porque abaratar la edificación es un éxito, pero no podemos abaratarla a cualquier costo. hasta un No al punto. costo de que Exacto. ponga en riesgo Correcto, la o sea, vida, exactamente. tenemos, si, es un planteamiento sencillo, Olivo. Si ese sistema sale del reglamento que estamos usando en el país, del reglamento convencional, si sale de los estándares convencionales, es un sistema nuevo, nosotros no podemos analizarlo a la luz de esos estándares porque él salió de ahí, y si lo vamos a implementar tenemos que sentarnos a ver qué cosa va a resultar para nosotros entonces hacer un reglamento que sea eficaz y que realmente pueda... Bueno, y si el ciudadano común y corriente ve estas cosas, va a sentir inquietud, preocupación. ¿Qué recomiendan ustedes? A alguien, por ejemplo, que va a hacer una inversión en comprar un apartamento en una torre. ¿Qué es lo que debe averiguar para cerciorarse de que está comprando algo seguro? Tiene que buscarse, por los problemas que te hemos indicado, sería conveniente buscar la opinión de un especialista. Un especialista. Por ejemplo, una Que ese experiencia... especialista mire los planos y mire lo que se está construyendo ahí. Exacto. Por ejemplo, una experiencia cercana, hace poco tiempo mi hermano quería, y me buscó, él sabe que soy inquieto con este tipo de cosas, soy estudioso, y de que yo vi donde él no te metas ahí. Y él se enamoró del apartamento y yo le ¿Y insistí. cuánto le iba a costar ese apartamento? No recuerdo. No recuerdo. Porque hay ciertos lugares que es una No, inversión no. grande. Sí, claro. Una inversión de varios millones. Sí, eso lo... Pero, como te digo, las edificaciones que cumplen con los estándares y que son convencionales, vamos a sacarla del asunto. La preocupación puntual de nosotros es con este sistema que está fuera de los códigos Pero por lo que ustedes me convencionales. dicen, se está usando cada vez más. Sí. Eso es lo malo. Sí, o sea, se usa. Entonces porque si yo construyo como desarrollador con el sistema como era, ¿no? convencional. Y me digo, pero ¿a qué le sale más barato? Yo voy a adoptar ese también. O sea, ese es el problema, que Ese las es el cosas más problema. baratas atraen. Ese es el problema. Porque, Ese es el problema. porque quien desarrolla es un empresario y quiere ganar más. Ese es el problema. Sí, es el problema. Esa es la... Entonces el Estado debe hacer su tarea en ese aspecto para poner las reglas claras. Sí, claro que sí. Efectivamente. Esa es la voz de alerta que estamos... Y como usted dijo hace un momento, hay que garantizar sobre todo la seguridad de vida. Y precisamente ese es el enfoque de los códigos. Sobre todo, la seguridad de vida. Esto más que todo se está ocurriendo en la construcción de edificios de viviendas. Edificios, específicamente. Sí, no se está dando, por ejemplo, en puentes y esas No, cosas. No, por edificios de suerte. vivienda. Edificios de Edificios de vivienda. vivienda. Edificios de vivienda más que todo que se está dando. De viviendas baratas, Sí, económicas. populares, Sí, económicas. las plazas comerciales no se ha visto eso. No. Por suerte. No. Por suerte Vivienda económica. Pero aquí hay un boom de desarrollo de Hay un vivienda. boom, sí. Ese Hay es, un boom. eso es el riesgo, Sí. la preocupación de Exactamente, uno. esa es la preocupación. Y hay una preocupación legítima de que las viviendas sean cada vez más asequibles a la población, una preocupación Bueno, buena y eso legítima. de hecho debe ser una política del Efectivamente. Entonces, Sí. en ese contexto es que nosotros, en ese contexto, hemos estado preocupados porque este tipo de edificación que es nueva, que es un sistema nuevo, fuera de los estándares, no se siga implementando sin antes hacer el estudio previo, sin antes hacer la discusión académica, técnica, para ver los pros y los contras que tiene y hacer los ajustes necesarios para garantizar que el sistema sea eficaz. Roberto, tú me decías que eso se importó originalmente de Perú. El sistema, hasta donde la memoria me alcanza, comenzó en los años finales de los 80, principios de los 90 en Perú. Allá tiene su controversia académica. Sí. México, en cierta forma, ha adoptado, pero como dice el ingeniero Madera, 2 niveles. 2 niveles, 1 o 2 niveles. no más de ahí. O sea, entienden que hasta ahí- Y ellos tienen también, además de 1 y 2 niveles, ellos tienen una situación sísmica distinta a la nuestra, y si uno hace los estudios en México, uno le ve la racionalidad al 1 y 2 niveles que ellos están haciendo y la racionalidad de lo que ellos están haciendo. Si, por ejemplo, el caso chileno, Chile le pasó un terremoto de 8 puntos y tanto en el 2011, y los chilenos dijeron, bueno, las casas
las edificaciones de 4 y 5 pisos, que son las populares, para abaratarla nosotros podemos hacer esto, ligeramente distinto, no tan distinto a lo que viste de mucho acero, ligeramente distinto, un poco más barato, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, estableció cuáles eran las condiciones para poder ese nivel de detallamiento tan sofisticado, poderlo atenuar un poco, sí, pero bajo estas condiciones, no cualquier condición. Entonces, ellos también hicieron sus ajustes para abaratar, pero bajo condiciones. Y esas condiciones son racionales cuando tú las estudias. Entonces, en el caso nuestro, cuando tú ves las condiciones en las que se analiza y se diseña, tú dices, pero no es compatible este nivel de detallamiento con este protocolo de análisis y diseño. Ahí es que está el problema, la incompatibilidad, que tú la puedes conseguir en México con los 2 niveles, que la puedes conseguir en Chile bajo sus condiciones con los 4 niveles, pero que aquí no la vemos por ningún lado. Aquí es incompatible. Y por lo que ustedes me dicen, ya los 2 niveles sobrepasaron ese tiempo. Ya vamos por 9. Ya vimos que en un edificio de 9 pisos, que le tiramos una foto. Hay de 10, hay de 12. Hay mallas, o sea, un muro delgado, tal vez no tiene 10 centímetros, quizás tenga más, pero está 15. usando la malla que no tiene el comportamiento que debe tener ese acero, no lo tiene, entonces ya se nos está yendo la mano. Entonces, lo que nosotros estamos propugnando es porque se haga una discusión técnica, académica, abierta, para discutir específicamente el sistema y poder racionalizar el sistema y hacer un reglamento que realmente vaya a garantizar la seguridad. Bueno, ojalá que algunas de las universidades se animen, ¿verdad? Los inviten a ustedes. Nosotros encantados, nos gustaría inclusive si se hace, lo grabamos, lo pasamos por aquí. Oh, perfecto. Y que también participen las autoridades para que se llegue a ese acuerdo en base a esas normas, que son normas científicas, que están muy estudiadas, muy probadas, porque se puede improvisar con muchas cosas, pero no con nada que ponga en riesgo la vida de la gente. Y los ahorros de tu vida, porque tu casa es... No, económicamente un impacto. La Si colapsa un edificio, mucha gente quedará en la calle, Claro, ¿verdad? sobre todo eso. Sí. Sobre Bueno, todo. muchísimas gracias al ingeniero Roberto Calderón y al ingeniero César Madera por darnos estas informaciones tan importantes y que para el profano, para el común de la gente, pasan desapercibidas. La gente se ilusiona, va a comprar su primera vivienda, un apartamento, una cosa, pero uno, por no conocer esos detalles técnicos, puede cometer un gravísimo error. Amigos, amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.